Bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en uno de los sistemas de logística más alucinantes que existen. Cómo una célula es capaz de entregar, sin equivocarse, miles de millones de paquetes de proteínas a sus destinos exactos. Para entender este sistema, primero tenemos que dimensionar el problema. Las células eucariotas, como las que tenemos en nuestro cuerpo, son muchísimo más complejas que sus primas, las procariotas. Imaginen que están llenas de compartimentos, de departamentos especializados que llamamos orgánulos. Y claro, esta complejidad trae un desafío logístico enorme. Con un volumen que puede ser hasta 1000 veces más grande, ¿cómo es posible que todo se ordene y se entregue donde debe ser? Sobre todo las proteínas, que son clave para que la célula funcione sin caer en el caos. Y la escala de esta operación es de verdad inmensa. Estamos hablando de que más o menos 1/3 de todas las proteínas que produce la célula tienen que pasar sí o sí por un único centro de distribución, el retículo endoplásmico. Entonces, ¿dónde empieza todo este proceso de clasificación? Pues justo en el punto de partida, en las fábricas de proteínas, que son los ribosomas. El destino de una proteína, fíjense, se decide justo en el momento en que se está creando. Básicamente, hay dos tipos de fábricas. Por un lado están los ribosomas que flotan libres por ahí, en el citoplasma. Ellos producen proteínas de uso local, por así decirlo. Pero luego están los que se pegan al retículo endoplásmico. Esos son los que fabrican las proteínas que van a ser exportadas o las que forman parte de las membranas o de otros orgánulos. Pero a ver, ¿cómo sabe un ribosoma que tiene que irse hasta el retículo endoplasmático? La respuesta es increíblemente ingeniosa. Hay un sistema de direcciones que viene incorporado. Una idea que de hecho revolucionó todo, la hipótesis de la señal. Resulta que allá por 1971, Gunther Blobel y David Sabatini propusieron que las proteínas llevan su propia dirección de destino escrita en su código. Esta secuencia señal es literalmente como un código postal molecular que le dice a toda la maquinaria celular, oye, llévame al retículo endoplasmático. Y aquí entra en juego el cartero celular. Es una máquina molecular, la partícula de reconocimiento de la señal, o SRP. Apenas esa dirección asoma por el ribosoma, la SRP la detecta. Se le pega, pone en pausa la producción un momento y se lleva todo el combo, ribosoma y proteína medio hacer, hasta la membrana del retículo endoplásmico. Ahí se acopla un receptor y ya está lista para la entrega. Una vez que está ahí acoplada, la proteína por fin entra al centro de clasificación principal de la célula, esa red inmensa que es el retículo endoplasmático, o RE. Y cuando digo inmenso, no exagero. Este orgánulo es tan grande que su membrana es casi la mitad de todas las membranas de la célula. Tiene una parte lisa, que hace lípidos, y una parte rugosa, que está llena de ribosomas y se dedica de lleno a procesar proteínas. Ahora, las proteínas pueden entrar a esta instalación de dos maneras principales. En los mamíferos, lo normal es la translocación cotraduccional. O sea, la proteína va entrando mientras todavía se está fabricando, como si pasáramos un hilo por el ojo de una aguja. En otros organismos como la levadura, es más común la translocación posttraduccional. La proteína se termina de fabricar primero y luego se transporta para adentro. Una vez dentro del RE, a la proteína no solo se la clasifica, se la termina. Se pliega hasta conseguir su forma 3D correcta. Y para eso recibe ayuda de otras proteínas, las chaperonas, que son como unas guías que se aseguran de que se pliegue bien. Después, se estabiliza, se le pegan cadenas de azúcares y, muy importante, pasa por un control de calidad súper estricto. Es toda una línea de montaje. Y aquí tenemos la prueba de que esta hipótesis era correcta. Fue un experimento clave, en 1975, que lo demostró de una forma muy elegante. Resulta que las proteínas que se fabricaban en un laboratorio, sin el RE, eran un poquito más grandes. ¿Y por qué? Porque todavía tenían pegado su código postal, la secuencia señal. Esto fue la confirmación de que la señal existía y que normalmente se corta una vez que la proteína entra al orgánulo. Bueno, una vez que la proteína pasó el control de calidad y está bien plegadita dentro del RE, ya está lista para el último tramo de su viaje, la ruta de entrega final. Y esta ruta, ojo, no se descubrió por arte de magia.
La trazó George Palade en los años 60 con una técnica súper ingeniosa, el pulso y caza. Fue básicamente como ponerles un rastreador GPS a las proteínas. Les dio un pulso de aminoácidos radiactivos para marcarlas y luego las fue cazando a lo largo del tiempo, viendo cómo se movían del RE al aparato de Golgi y finalmente hacia afuera de la célula. Las proteínas viajan en unas burbujitas de membrana, llamadas vesículas, hasta el aparato de Golgi. Pensemos en el Golgi como la oficina de correos de la célula o el departamento de empaquetado. Ahí es donde se hace la clasificación final y se les pone la última etiqueta. Desde el Golgi, estas vesículas, que son como pequeños camiones de reparto, salen hacia sus destinos. Algunas van al lisosoma, que es el centro de reciclaje celular. Otras se unen a la membrana de la célula para renovarla. Y un montón son secretadas para que funcionen como hormonas o enzimas en otras partes del cuerpo. Entonces, hagamos un repaso de este sistema, que es increíblemente elegante. Es un verdadero ballet de precisión molecular. Desde esa etiqueta con la dirección en la secuencia señal hasta toda una red de centros de clasificación y vehículos de reparto, la célula maneja una operación logística que roza la perfección, y todo a una escala microscópica. Empieza en un ribosoma y termina con una entrega impecable. Como lo dijeron los propios Blobel y Doberstein, la clave de su hipótesis era esta secuencia única de codones, o sea, las letras del código genético, que funciona como un pasaporte. Este descubrimiento no solo nos ayudó a entender cómo se secretan las proteínas, nos dio un marco para comprender casi toda la organización de la célula. La precisión de este sistema es, literalmente, lo que hace posible la vida. Y esto nos deja con una reflexión final que es crucial. ¿Qué pasa cuando un solo paso de este servicio postal celular sale mal? Bueno, resulta que enfermedades como la fibrosis quística o el Alzheimer podrían estar relacionadas con fallas en este mismo sistema, lo que nos demuestra que este ballet molecular es tan frágil como elegante.